Y a las 11:27 de la mañana hablamos sobre este polémico trino que puso el fin de semana el presidente Gustavo Petro, refiriéndose a un ranking de la OCDE con resultados de las pruebas PISA, hay que decirlo, del 2018, donde por supuesto pues aparecemos últimos. Dice el presidente Gustavo Petro, somos el último lugar en la OCDE en comprensión de lectura según las pruebas PISA. Este es el resultado de dejar deteriorar nuestro sistema educativo. Pero para contextualizar mucho más la educación en Colombia, el estado de la educación en nuestro país y en qué, no solo en comprensión de lectura, sino en otros temas tenemos falencias, está Diego Sánchez, que es coordinador general de la Fundación Empresarios por la Educación. Y yo le quería preguntar, Diego, pues a la espera del último resultado que se va a conocer a finales de este año sobre el tema de comprensión de lectura y bueno, otros temas que manejamos en las pruebas PISA. Para usted, ¿cuál es el estado en este momento de la educación referente a este tipo de pruebas? Buenos días. Buenos días, hola Juan Camilo. Y yo creo que muy importante lo que usted menciona, estos resultados de los que menciona el presidente son del año 2018. Luego, hoy por hoy, la educación ha cambiado, tuvimos una pandemia en la mitad. Y lo más parecido que nosotros tenemos en Colombia para mirar los desempeños o los aprendizajes de nuestros estudiantes, ya sea en ciencias naturales, en lectura o en matemáticas, son las pruebas saber. Recientemente, de hecho, el ICFES hace unas semanas publicó los resultados de las pruebas saber y aquí tenemos resultados interesantes donde ha venido mejorando el desempeño en matemáticas, en lectura, en ciencias, en inglés y en sociales, pero con unos matices muy interesantes y que debemos tener mucho cuidado, y es que la composición de la muestra de estudiantes también cambió y no nos recuperamos del número de estudiantes que presentaban la prueba desde el 2018 a la fecha, o desde el 2019, antes de la pandemia. Antes de la pandemia, en 2019, alrededor de 67.000 personas presentaban la prueba saber o el ICFES, como lo solíamos conocer. Hoy por hoy, en el 2022, solo 552.000 lo presentaron. Aquí tenemos una diferencia de cerca de 15.000 estudiantes. Entonces, hay que poner mucha atención a cómo vienen los resultados de las pruebas saber. Y este año, 2023, hacia final en diciembre, la OCDE va a presentar los resultados de la prueba PISA 2022, que se llevó a cabo el año pasado. Sí, señor Sánchez, yo quería preguntarle sobre, para enriquecer ese contexto que usted nos dice, ¿cómo influyó la pandemia, por ejemplo, en estos resultados? Claro, aquí es muy importante y es que la pandemia, muchos de nuestros estudiantes y los estudiantes más vulnerables fueron los más afectados por la pandemia. La pandemia a todos no nos golpeó por igual, pero específicamente a los estudiantes de niveles socioeconómicos más bajos, los más vulnerables, se vieron expuestos a salir del sistema educativo, a que el servicio educativo no los llegara. Y aquí tuvimos un efecto muy interesante que tenemos que tomar con mucho cuidado, por ejemplo, en las pruebas saber. Ese año, en 2020, el resultado mejoró en las pruebas saber. ¿Eso qué quiere decir? No quiere decir que como Colombia mejoramos en desempeños ni de matemáticas, ni de lectura, ni de ciencias naturales, sino que aquellos estudiantes que tenían los desempeños más bajos salieron del sistema. Pasamos de 567.000 estudiantes que la presentaban a 520.000. Más de 47.000 estudiantes dejaron de presentar la prueba. ¿Y esto qué tuvo o qué efecto tuvo? Pues que aumentó el puntaje porque los estudiantes más vulnerables no presentaron la prueba. Otro elemento, en Empresarios por la Educación realizamos el año pasado la gran encuesta integrada o la gran encuesta de percepción de la educación o de opinión en educación. Y les preguntamos a los padres de familia cuáles eran sus impresiones o los efectos que habían tenido los estudiantes cuando volvieron a las aulas. Sucede que el 60% de las personas respondió que olvido de temas era uno de los factores que más dificultades estaba teniendo. La dificultad en la comprensión lectora, el 54%. Y retraso en aprendizajes matemáticos, también el 54%. Pero eso no fue todo. La pandemia también nos dejó
unos, unos asuntos importantes que abordar en temas socioemocionales. El 49% de los encuestados manifestó que los estudiantes tenían problemas para concentrarse, 47% dificultad para expresarse. Entonces, no solo es un tema de olvido de temas, de rezago en aprendizajes, sino también habilidades socioemocionales, dificultad para concentrarse, talleres. Entonces, tenemos dos frentes muy importantes, no solo las afectaciones académicas, sino también las afectaciones de cómo están y cómo llegaron nuestros estudiantes de nuevo a las aulas. ¿Qué factores o qué aspectos, Diego, hay que mejorar para pues, sin duda alguna, contribuir a esos ítems que usted mencionaba de temas pues, emocionales, el tema de la comprensión pues, de lectura que ya la mencionábamos, el de las matemáticas, y digamos, qué tanta cuota de responsabilidad hay de los profesores, pero también de los padres de familia y de la comunidad educativa? Yo creo que aquí, digamos, es un trabajo en equipo y yo creo que la pandemia nos dejó cómo trabajamos en equipo entre gobierno nacional, gobiernos subnacionales, que son las secretarías de educación, las alcaldías, las gobernaciones, pero también el directivo docente, los rectores de las instituciones, los docentes y los padres de familia. Esto es responsabilidad de todos y el aprendizaje de nuestros estudiantes nos tiene que importar a todos. No solo el aprendizaje, sino también ellos cómo están. Entonces, tenemos una coyuntura y es la aprobación del plan de desarrollo a nivel nacional. ¿Qué elementos del plan de desarrollo tienen que ver con este rezago de aprendizajes? ¿Cómo fortalecemos este aspecto? Tenemos elecciones territoriales este año, a final del año. ¿Cuál va a ser la agenda que va a ocupar la educación y el rezago de aprendizajes con nuestros candidatos a las alcaldías y gobernaciones? Por otro lado, cómo nuestros rectores, docentes y directivos docentes, nuestros maestros y maestras, están trabajando en remediar aprendizajes, en priorizar aprendizajes esenciales. Eso nos dejó también la pandemia y tenemos que aprovechar esos aprendizajes, por ejemplo, de no podíamos ver todo el currículo en el año. Entonces, ¿cuáles eran los elementos esenciales que tenemos que abordar en lectura crítica, en matemáticas, en sociales y competencias ciudadanas? Porque este tema de la dificultad para concentrarse también nos hace preguntarnos ¿y entonces cómo vamos a acompañar de manera socioemocional a nuestros niños, niñas y jóvenes? Pero también una tarea que tienen nuestros gobiernos es cómo acompañamos a nuestros docentes, a nuestros directivos docentes, que también requieren apoyo para trabajar en esta tarea que es una misión compartida. Entonces, esto es un tema de liderazgo colectivo y que requiere el apoyo del sector público, el apoyo del sector privado y de priorización de aprendizajes y de habilidades socioemocionales para nuestros niños y niñas. Ha suscitado ese trino del presidente Petro una discusión muy larga en redes sociales y es ver cómo uno se pasa en la pelota entre ellos, ¿no? Muchos dicen que también hay cuota de responsabilidad por parte de los profesores del sector público. ¿Usted está de acuerdo con eso, señor Sánchez? Yo creo que cuando hablamos de los docentes son el principal factor que incide en la calidad intraescolar del aprendizaje, pero no son el único factor. Tenemos también los directivos docentes, tenemos los materiales que usan nuestros estudiantes, también el contexto socioeconómico o nivel socioeconómico y el capital social y cultural de nuestros estudiantes termina siendo un factor predictor, pero no es el único factor. Entonces, ¿cómo trabajamos de la mano entre los distintos factores? Una cosa que llama la atención es que, por ejemplo, y es que esto está recién salido, en los recientes resultados de pruebas saber, la diferencia por nivel socioeconómica se está ampliando, a pesar de que mejoramos en todo como país en las pruebas saber 11, pues el nivel socioeconómico 4, que es el más alto, tiene el mayor crecimiento comparado, por ejemplo, con el nivel socioeconómico 1 o 2 o 3, que son los más bajos. Entonces, ¿cómo podemos trabajar de la mano no solamente con los docentes que por supuesto tienen un rol fundamental? ¿Cómo los acompañamos mejor? ¿Cómo les damos materiales? ¿Cómo los acompañamos con formación situada para que entreguen las mejores estrategias pedagógicas y didácticas en su salón de clase? Pero también
cómo acompañamos el contexto o la escuela de una manera mucho más ampliada. El problema hoy por hoy no es de quién es responsabilidad y quién hoy es responsable de esto, sino es cómo como sociedad y como colectivo podemos articularnos para mejorar la calidad de la educación y cómo Colombia puede dar ese salto en educación que necesitamos. Desde Empresarios por la Educación, ¿cómo ven la inversión pública hacia este sector? ¿Es suficiente? Pero más que todo también, ¿los destinos de estos recursos son efectivos? Juan, yo creo que este es un tema fundamental cuando hablamos desde la inversión en educación. Educación es la cartera del sector público con más destinación, a donde más se dirigen recursos. Sin embargo, esto es un gran titular, pero hay que verlo con un doble clic bien detallado y es ¿a dónde estamos mandando esos recursos? Sucede que cerca del 90% de la cartera de educación, 95% de la cartera de educación, se va del Sistema General de Participaciones que trabaja la educación preescolar básica y media a pago de funcionamiento. ¿Esto qué es? Salarios, infraestructura, dotación, pero no tenemos suficientes recursos para inversión en calidad educativa. Y aquí es un llamado de atención. No solamente es importante invertir la mayor cantidad de recursos, sino también cómo lo estamos invirtiendo y a qué rubros estratégicos se están yendo. Hoy por hoy necesitamos trabajar en temas de calidad y rezago de aprendizajes. Necesitamos fortalecer competencias tecnológicas, competencias TIC en nuestros maestros y maestras para que puedan desarrollarlo, pero habilidades socioemocionales es otro elemento fundamental. Entonces, tenemos una gran cartera, pero necesitamos redireccionar mejor los recursos del sector para que puedan destinarse hacia calidad educativa. Coordinador general de la Fundación de Empresarios por la Educación, Diego Sánchez. Señor Sánchez, gracias por estar en Caracol ahora. Un saludo, Juan Camilo.